Vamos con el segundo vídeo explicativo de la Segunda República, que vamos a centrarnos en el periodo que va desde la proclamación de la Constitución de 1931 hasta el fin del gobierno reformista en octubre de 1933. Ya vimos en el anterior vídeo cuál había sido el resultado de las elecciones de 1931, donde el 80% de los votos fueron acaparados por los partidos que habían formado parte del gobierno provisional y anteriormente se habían reunido en San Sebastián. Socialistas, radical socialistas y el Partido Radical. El Partido Radical que luego se separó del gobierno cuando se empezaron a debatir las reformas de la política religiosa, se terminaron separando del gobierno y se quedaron al frente del gobierno una coalición formada por el PSOE y los radical socialistas que estaban presididos por Manuel Azaña. Bueno, se constituye el primer gobierno con Manuel Azaña presidente del gobierno y en el cargo de presidente de la República, que es un cargo distinto, que intenta estar por encima de los partidos políticos, que no tiene funciones ejecutivas, pero que sin embargo cumple un importante papel constitucional, un papel de árbitro del juego político, que va a estar en manos de Niceto Alcalá Zamora, que era lo que ahora llamaríamos un hombre de consenso, alguien que no suscitaba antagonismos muy fuertes y que sin embargo pues provocaba sentimiento de adhesión en la mayor parte de los actores políticos de aquel momento, que entendían que era un hombre con una gran capacidad y que podía ejercer perfectamente su papel de árbitro. En este primer parlamento nos encontramos con la presencia de 3 mujeres diputadas. Se da la paradoja de que en las primeras elecciones no van a poder votar las mujeres, pero sin embargo sí van a poder ser elegidas, y van a ser elegidas Victoria Ken, Margarita Nelken, socialista, y Clara Campoamor, del Partido Radical. Vamos con la República Española, con la Constitución de la República Española, que establece desde el principio una serie de artículos que son bastante novedosos con respecto con lo que habíamos visto hasta ahora. Establece que España es una república democrática de trabajadores de todas las clases que se organiza en régimen de libertad y justicia. Desde el preámbulo, desde antes de entrar en el articulado, deja bastante claro cuál es su filosofía. Y ahí tenéis una serie de artículos que aparecen destacados porque condensan lo más importante, o lo que se entendía como lo más importante y lo más novedoso de lo que esta Constitución va a suponer. Vamos a centrarnos un poquito más en su contenido, como siempre, lo podéis ver en 2 esquemas, y como siempre empezamos por la soberanía. En este caso, la soberanía se entiende que es una soberanía popular. Todos los poderes del gobierno, todos los poderes del Estado emanan del pueblo. Los tres poderes emanan del pueblo. Obviamente no hay ninguna familia que se pueda arrogar el derecho de ejercer ningún tipo de soberanía. Los derechos fundamentales son muy amplios, reconocen la mayor parte de las libertades públicas que hemos encontrado ya en el liberalismo doctrinario, más otras que aparecen nuevas. La división de poderes tiene una división bastante clásica, la típica. El sufragio es universal. Por primera vez pueden ser elegidos todos los ciudadanos sin distinción de sexo ni de estado civil, aunque realmente, como ya he dicho anteriormente, esto no se aplicó hasta el año 33, en la elección del 33. El Parlamento, y esto es una novedad importante, es unicameral. Se va a denominar Cortes o Congreso. No va a existir el Senado. En cuanto a la forma de gobierno, se considera que es una república democrática de los trabajadores. Es un Estado integral en el que todas sus partes son igualmente importantes y abre la posibilidad a que determinadas provincias se puedan agrupar para formar entes autonómicos que puedan autogobernarse en algunas facetas del gobierno, creándose diferentes estatutos de autonomía según vaya avanzando el periodo republicano. Otras circunstancias importantes a recalcar es que se establece que España es un Estado laico. Se crea un tribunal de garantías constitucionales para que se encargara de pilotar el cumplimiento de
todos los principios constitucionales en el juego político y en las leyes que pueden ir aplicando los diferentes partidos políticos, y establece la función social de la propiedad. Vamos a ver las continuas reformas que se van a hacer en estos 2 años en los cuales va a estar al frente del gobierno este gobierno radical socialista. Vamos a empezar por su importancia por las reformas laborales, que van a ser promovidas por el ministro de Trabajo, Largo Caballero. Largo Caballero era un líder de UGT desde tiempos de la Restauración, que había colaborado con el régimen de Primo de Rivera en la legislación laboral, era un hombre tremendamente experimentado, y que va a crear un nuevo marco de relaciones laborales con una ley de contrato de trabajo que establece cómo debían ser las relaciones entre las empresas y los trabajadores a través de una serie de contratos colectivos. Se elabora la ley también de jurados mixtos, que es una evolución con respecto a la que existía en la época de Primo de Rivera, que arbitraba soluciones a cualquier conflicto que pudiera surgir. Y algunas de estas medidas se van a hacer extensivas al campo. En el campo en el que las relaciones laborales estaban establecidas únicamente al criterio de los patronos, ahora nos vamos a encontrar con que extiende los jurados mixtos, con que extiende la ley de contrato de trabajo y la jornada máxima de 8 horas, algo que va a ser muy mal recibido por los grandes propietarios. Una de las leyes que se va a establecer en el campo va a ser la ley de términos municipales, que obligaba a los patronos agrícolas a emplear en primer lugar a los obreros de su término municipal. También se establecía una ley que defendía a los trabajadores en caso de accidentes de trabajo, establecía seguros que hasta entonces pues no habían tenido. Esta reforma laboral satisfizo bastante a los socialistas, pero los enfrentó con los sindicatos anarquistas, que se negaban a cooperar porque ellos seguían en la intención de hacer desaparecer. Muy importante fue la ley de reforma agraria en un país en el que casi la mitad de la población estaba dedicado a actividades agrarias, con una gran cantidad de jornaleros, con una mitad sur del país con una estructura claramente latifundista, con unas malas cosechas cíclicas que seguían produciendo hambre, este hambre traía como consecuencia huelgas, ocupaciones de tierras, una conflictividad constante. Entonces, el gobierno decide crear la Ley de Bases para la Reforma Agraria en 1932. Ya antes, incluso, en la época del gobierno provisional, ya se habían ido anticipando algunas de las medidas que luego se irían poniendo en efecto. Bueno, entonces, lo que se va a hacer, la gran novedad es que se van a expropiar tierras. No solo ya se habían hecho las expropiaciones de los ayuntamientos con Madoz, anteriormente se habían hecho las expropiaciones de la iglesia, ahora van a meter mano con las tierras de la nobleza. Entonces se van a expropiar tierras, algunas ofrecidas voluntariamente, las que se habían comprado únicamente con el fin de especular, las de un propietario que tuviera un porcentaje importante de un determinado término municipal, aquellas que estuvieran abandonadas, volvemos al típico problema en España de las manos muertas, las que fueran mayores a un determinado número de hectáreas, que claro, estará distinto en secano el regadío, y a los que pertenecieran a los llamados grandes de España, todas estas familias que ya muchas veces hemos mencionado en este curso, incluso se iban a expropiar sin indemnización. Lo que pasa es que este proceso era sumamente lento. El Instituto de Reforma Agraria primero hacía un inventario de las tierras, veía cuáles eran las efectivamente expropiables, se realizaban proyectos, se entregaban a comunidades de campesinos y se iban a producir asentamientos. Esto, claro está, pues era un proceso muy lento, pero el hambre apretaba y muchos trabajadores del campo pues veían que la República no había traído los necesarios cambios que ellos estaban esperando y que por eso la apoyaban.
Además, el presupuesto del que disponían era de 50 millones de pesetas de entonces, que aunque eran bastante más de lo que podría ser el equivalente ahora en euros, pero que era completamente insuficiente para indemnizar a los expropiados. Todo esto se aceleró cuando en 1932, como luego veremos, se produjo el golpe de estado de Sanjurjo y sin embargo fue abandonado en la época del bienio radical-cedista. La reforma militar. La reforma militar es una reforma muy importante que se va a llevar al ejército, que había sido uno de los apoyos del anterior régimen de la Restauración, especialmente de Alfonso XIII. Como ya hemos contado muchas veces, el ejército español estaba sobredimensionado en el número de oficiales, había un oficial por cada 3 soldados, y había que reorganizarlo y conseguir fidelizarlo, ya que buena parte del ejército estaba ya por principio en contra de la República, especialmente en el ejército de tierra. La marina y el ejército del aire tenían unas mayores simpatías republicanas. Entonces se van a tomar una serie de medidas, como es la ley del retiro de la oficialidad, jubilación anticipada en algunos militares que ya tienen una edad más avanzada. Se cierra la Academia Militar de Zaragoza, porque se entendía que habiendo tantos oficiales no tenía sentido seguir formando. Esto molestó especialmente al general Francisco Franco, que en esos momentos él dirigía esta academia. Y algo muy interesante fue que para conseguir fidelizar al ejército se les daba a elegir a los militares de alto cargo entre jurar fidelidad o el retiro voluntario con paga completa. Estas medidas tuvieron mucho éxito porque se acogieron a esta oferta el 37% del total. Se pasó de 20.500 oficiales a 13.000. Y además se hizo la revisión de los ascensos, ya no se ascendía por los años, tanto por los méritos de guerra, lo cual fue algo que también molestó bastante a un sector del ejército que eran los denominados africanistas, entre los cuales estaba Franco, Sanjurjo, Mora, algunos que habían estado en la guerra de Marruecos. Además se creó un nuevo cuerpo de policía urbana que se llamaba la Guardia de Asalto, que en buena medida lo que aspiraba era a limitar la hegemonía de la Guardia Civil, que tradicionalmente la Guardia Civil era un cuerpo que era tradicionalmente conservador. Esto fue visto como una parte del ejército, como un ataque a la tradición militar. La reforma territorial fue algo que también le restó muchos apoyos al gobierno, porque pensaban que esto caminaba hacia la independencia de distintos territorios. Por eso se hizo un proceso constitucional para conseguir, como habíamos dicho anteriormente, como venía establecido en la Constitución, que determinadas regiones pudieran tener estatutos de autonomía. El proceso constitucional establecía que una o varias provincias limítrofes podían formar un núcleo político-administrativo. Esto tenía que ser discutido en el Congreso de los Diputados, crearse un estatuto de autonomía que podía ser votado. Diferentes regiones van a aprobar su estatuto de autonomía, obviamente el primero, el de Cataluña, el Estatuto de Núria, aprobado en 1932, el del País Vasco, que fue plebiscitado en el año 1933 y no fue aprobado por las Cortes hasta 1936, ya con la Guerra Civil empezada, y el de Galicia, que no se pudo llevar a efecto porque la guerra lo impidió. Sin duda, una de las partes más positivas del gobierno republicano fue la reforma educativa. Partíamos de una situación muy negativa, con entre un 30 y un 50% de población analfabeta, y estableció como objetivo el conseguir que todo niño español pudiera acceder a la educación, a una educación completamente laica, lo cual apartaba a las órdenes religiosas, liberal, por supuesto, mixta, en que niños y niños estuvieran mezclados, y que fuera completamente gratuita. Para ello se construyeron nuevas escuelas, se abren cerca de 20.000, se contrata a 7.000 maestros y maestras. Es muy llamativo la cantidad de maestras republicanas, muchas de ellas provenientes de las ciudades que van a ir a trabajar a los pueblos, están mejor preparadas y el salario mejora, ya no tienen que depender de lo que les paguen en los pueblos o prácticamente de la calidad de los padres de los alumnos. Además, se hace una política cultural muy interesante con fundación de bibliotecas
inspiradas en la institución libre de enseñanza de Giner de los Ríos, de conseguir pues una enseñanza que estuviera basada en la experiencia y no tanto en la memoria, pues se va a crear unas instituciones que son las misiones pedagógicas que se van a repartir por los pueblos de España difundiendo la cultura y la ciencia. Además, dentro de esta línea de actuación se va a crear un grupo de teatro universitario que va a recorrer el país para acercar al teatro del pueblo. El más destacado es La Barraca, que fue fundado por Federico García Lorca y que estuvo en Arenas y Guisando en los años de la Segunda República. Muy controvertida fue la reforma religiosa. El Estado se había declarado ya en la Constitución como no confesional, había permitido el divorcio, había secularizado los cementerios, suprime el salario que recibían los curas por parte del Estado, se suprime el presupuesto del clero, se prohíbe que las órdenes religiosas se puedan dedicar a la enseñanza, es decir, una serie de medidas que limitaban mucho, que reducían ostensiblemente la influencia que la religión tenía sobre la sociedad. Aparte, la Ley de Congregaciones de 1933 establece la disolución de cualquier orden religiosa que estuviera sometido a un estado distinto que el español. Y en esto entraban los jesuitas, que están bajo las órdenes directas del Papa. Este laicismo llega a que desaparecen los símbolos religiosos en todo edificio que no estuviera directamente relacionado con la Iglesia. Esta reforma tuvo grandes consecuencias, quizá más que ninguna. La Iglesia lo rechazó enormemente. Iba a hacer que buena parte de la sociedad, como ya hemos hablado anteriormente, tuviera que elegir entre sus convicciones políticas y religiosas, y buena parte de la sociedad empezó a movilizarse a favor de crear nuevas tendencias políticas que intentaran cambiar las reformas emprendidas por el gobierno republicano. Estos movimientos van a hacer que entre las clases obreras, los partidos de izquierda, crezca el anticlericalismo, que nunca había dejado de estar presente, nunca había dejado de estar latente, como vimos en los altercados que se produjeron en la primavera del año 1931 con la quema de iglesias. Con todo esto, la oposición a las reformas va a ser muy grande. Va a haber rechazo de los privilegiados a la reforma agraria, normal porque les quitaban sus tierras. La reforma religiosa lo acabamos de comentar. Y hay un creciente autonomismo. Esto va a motivar que se produzca ya en 1932 la típica solución de la extrema derecha que tantas veces reclama, los golpes de Estado. Un golpe de Estado de un militar africanista, Sanjurjo. Golpe de Estado dado en Sevilla y que fracasó. Fracasó porque las asociaciones obreras aislaron completamente la ciudad de Sevilla e impidieron que Sanjurjo pudiera llevar adelante sus planes. El año 1932 fue un año muy duro para el gobierno de Azaña. Se produce una bajada de los precios agrícolas. Eso antes se puede vender en España y curiosamente ha habido una serie de buenas cosechas que tiran los precios. Paradójicamente esto va a tener consecuencias negativas por la bajada de salario de los obreros. Sobran brazos en el campo. Hay una gran lentitud en la aplicación de la reforma agraria. El paro agrario aumenta. Y esto va a provocar un aumento de la conflictividad en el campo. Conflictividad en el campo que se va a poner de manifiesto con las ocupaciones ilegales de tierras, como ocurrió en Castilblanco en 1932, de campesinos anarquistas o comunistas que toman una serie de tierras y la Guardia Civil se vio obligado a reprimirlos. Más que la ideología, lo que pesaba en estos trabajadores del campo era el hambre. Pero sin duda, lo más llamativo va a ser lo que va a ocurrir en Casas Viejas, en la provincia de Cádiz. En Casas Viejas, en la provincia de Cádiz, una serie de campesinos van también a tomar tierras, van a proclamar el comunismo libertario en este pueblo y la Guardia Civil pues se va a ver ante la obligación de reprimirlos. Estos trabajadores se van a trincherar en unas casas capitaneados por un campesino que llamaban el Seis Dedos, anarquista, aunque como siempre digo, esto va a primar más en ellos el hambre que la ideología, y la Guardia Civil, la Guardia de Asalto lo va a reprimir con bastante fuerza. Parece ser que había llegado incluso una orden del ministerio que decía que los tiros tenían que ser a la barriga.
van a quemar las casas donde se encuentran y van a ir casa por casa buscando a posibles elementos que hubieran participado e incluso pues se va a asesinar a alguna persona en la puerta de su casa sin haber participado en ello. El escándalo va a ser terrible y esto va a provocar una importante crisis de gobierno. Una importante crisis de gobierno que, junto a los continuos conflictos sociales, las huelgas obreras son constantes, lo cual va a provocar una fuerte protesta patronal. Los patronos entienden que el gobierno no les defiende. Los católicos, que como ya he dicho anteriormente, empiezan a organizarse políticamente para intentar sacar al gobierno, sacar a los partidos que están al frente del gobierno. El Partido Radical, que había pasado a la oposición, que al principio había sido una oposición más leal, viendo la situación que se está provocando y el fuerte descontento que tiene unas partes de la población española, radicaliza su mensaje. Y todo esto, unido a la crisis provocada por el conflicto de Casas Viejas, va a hacer que Niceto Alcalá Zamora, el presidente del gobierno, retire la confianza al gobierno. Le va a intentar dar el poder a Alejandro Lerroux, pero Lerroux no tiene mayoría suficiente con el Partido Radical para formar gobierno. De tal manera que se lo va a volver a dar a Azaña, pero se lo va a volver a dar a Azaña con la condición de que no forme parte del gobierno con el PSOE. Obviamente esta solución va a ser imposible porque el PSOE es el partido más votado. El PSOE se va a radicalizar, dice que volverá a tomar el poder como sea, y no va a quedar otra solución que disolver las Cortes y convocar unas elecciones para octubre de 1933. De estas elecciones y su resultado hablaremos en próximos vídeos.